amada familia de la Viña Providencia. Queremos darles la bienvenida en esta nueva reunión familiar de día domingo y darles las gracias también por apartar este tiempo para que podamos adorar juntos y también escuchar un tiempo de la palabra que está preparada en el corazón de Dios para nosotros hoy. Bueno, hola también. Y quiero partir con un versículo bíblico que está en Filipenses 4, versículo 9, dice: practiquen lo que han aprendido, recibido y oído de mí, y lo que han visto de mí, y orando así, el Dios de paz estará con ustedes. Amado Dios, gracias te damos por este día, gracias por lo que tú nos vas a enseñar, gracias por la adoración también. Te queremos entregar nuestra adoración delante de ti y nuestra alabanza, papá. Y queremos que tú sigas obrando y hablando nuestra vida, nuestros corazones, y que esta reunión sea de gran bendición para cada uno de quienes están viéndolo conectados, Dios, de diferentes lugares de nuestro país o del mundo también. Gracias, papá, por esta amada familia, y Espíritu Santo, sigue tocando nuestros corazones y sigue direccionando. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Tuvo que huir
Señor, para que venga a hablar lo que tú tienes para nosotros, Señor, en la intimidad de nuestro corazón. Ven, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por este tiempo de adoración y ahora entramos en el tiempo de la palabra. Y te voy a pedir que me acompañes, pues si puedes abrir tu Biblia o encenderla, y vamos a leer el libro de Hebreos en el capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Y dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Señor, te damos gracias por esta palabra, y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, que mora en cada creyente, nos lleve a esta verdad, que hoy podamos recibir la porción que tú tienes para nosotros, que viene de lo alto, que viene de tu corazón. Oramos por más de tu discernimiento, Señor. Venga a nosotros tu reino y día, Señor. Siempre oramos con un corazón agradecido, porque te hemos visto una y otra vez, y clamamos a ti para que hoy podamos terminar esta reunión distinto a como hemos comenzado a ver esta reunión. Oramos con un corazón agradecido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y muy bien, amigos, familia, hermanos de la Viña Providencia, continuamos con el ciclo de la fe en este libro de Hebreos, que nos enseña acerca de la fe y nos capacita para entender un poco más acerca de este don de Dios. Y quisiera que pudiéramos reflexionar acerca de lo que ya hemos visto en forma muy breve, de que la fe es un don de Dios, un regalo para el creyente. Y también poder recordar de que esta fe nace en Jesús y termina en Jesús. Es pues el autor de la fe, Jesús, y consumador de la fe, Jesús. Y entre medio estamos nosotros, recibiendo este regalo que viene de Dios para nosotros y para Dios, vuelve al final. Por tanto, podemos entender de que esta fe, siendo un regalo de Dios, no nos pertenece, pero sí la podemos tomar para nosotros. Y cuando lo hacemos ocurren cosas sobrenaturales, ocurren milagros y prodigios. Y también hemos visto que el milagro más grande es cuando el corazón del hombre y de la mujer es transformado para convertirse en un hijo, en una hija de Dios. Y esta lectura acerca de la palabra de Dios es viva y eficaz es la base para entender de que es la palabra de Dios en definitiva la que transforma nuestro corazón, nuestro pensamiento. Y quisiera compartir este significado de la palabra que dice en la Biblia que es viva y eficaz. Y eficaz viene de una palabra en griego que es energes, y déjame compartirte lo que significa. Dice energes comparable y se deriva de, es usada aquí y se refiere a la acción de algo que es activo y efectivo. Es lo opuesto de argos, que es ocioso o inactivo. Nos ayuda a entender esto de que esta palabra viva y eficaz nos conmueve, nos toma de un lugar y nos comienza a mover a otro muy distinto. Es como una comparación con este llamado que Dios hace a Abraham en el Antiguo Testamento y le dice: Moisés, toma a tus siervos, a tu familia y sal de este lugar, de Ur de los Caldeos, a un lugar que yo te mostraré, porque no te conviene quedarte aquí donde estás. Por lo tanto, esta palabra de Dios, que es viva y eficaz, nos transforma. Y es interesante tomarla como base para poder desarrollar lo que hoy día veremos acerca de la fe, que es con respecto a advertencias, ¿cierto? Nosotros ya hemos visto
en reuniones anteriores que en este capítulo, este libro de la carta a los Hebreos, el autor, ¿cierto?, nos advierte. Y te voy a contar acerca de las 5 advertencias que consta en este libro de Hebreos. La primera es una advertencia con respecto a la desobediencia. Todas estas advertencias están sobre la base de la fe, ¿cierto? Es pues la fe, la certeza y la convicción de lo que esperamos recibir, pero no podemos ver. Es esta fe que nace en Jesús y vuelve a Jesús. Es esta fe, el don de Dios, un regalo para nosotros. En este contexto, el autor de Hebreos nos comparte acerca de estas 5 advertencias. Y fíjate lo interesante de las progresiones de estas advertencias. La primera es la advertencia con respecto a la desobediencia. Apartarse de lo que Dios nos recomienda y nos ordena. La segunda advertencia, como lo vimos el domingo pasado, es acerca de la incredulidad. Abandonar esto de creer y depositar nuestra confianza en Jesús. La tercera es la advertencia con respecto a la inmadurez o la falta de madurez, de la cual hablaremos hoy día. La cuarta advertencia tiene que ver con volver atrás, a los viejos rudimentos, a las viejas costumbres, al viejo hombre y a la vieja mujer. Y la quinta advertencia es con respecto al rechazo de Dios. Fíjate la secuencia: desobedecer, caer en incredulidad, gozar de inmadurez, volverse atrás a los viejos rudimentos y rechazar a Dios. Es una escalada destructiva, y el autor de Hebreos nos advierte en la fe con respecto a estos sucesos que cada uno de nosotros puede experimentar. Por eso nuestro ánimo de compartir en este ciclo acerca del libro de Hebreos de la fe. Y justamente en esta reflexión con respecto a la fe, y específicamente a esta advertencia que Dios nos hace a través del autor del libro de la carta a los Hebreos, nos podemos preguntar, ¿pero por qué Dios nos advierte acerca de nuestra falta de madurez? Y la respuesta es algo obvia. Dios nos advierte acerca de nuestra inmadurez porque somos inmaduros. Y no es esta inmadurez que de pronto uno pudiese tener con su esposo o con su esposa, cuando te dice la esposa: Ignacio, madura. No es así como tú lo ves, o Ignacio, madura. Esto no lo hace un hombre grande, porque a lo mejor tengo mis juegos de niño, tengo ahí en mi closet escondido una Xbox o un Atari, ahí se me cayó un poco el carnet, pero en el fondo retrocedo a costumbres de mi infancia. No tiene que ver con esa madurez. Sin embargo, tiene que ver con una madurez con respecto a nuestra fe y a las prácticas que tenemos en función de nuestra fe. Y te quiero compartir una lectura acerca de la falta de madurez que está en Hebreos capítulo 5, versículos 12 y 14. Y dice así, bueno, hay un título que dice inmadurez espiritual. Versículo 12 dice: porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis la necesidad que os vuelva a enseñar acerca de cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis la necesidad de leche y no de alimento sólido, como un bebé. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, una cierta estatura, para que los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, ¿ya?, en el discernimiento del bien y del mal. Este es el contexto que el autor de Hebreos nos desarrolla con respecto a la inmadurez espiritual. Claro, y la respuesta
a la pregunta sensata de por qué Dios tiene una advertencia particular con respecto a la inmadurez en la fe, es justamente esa, la respuesta obvia: porque somos inmaduros. ¿Y por qué somos inmaduros? Bueno, porque no tenemos lucha ni contra sangre ni contra carne, sino contra potestades. Hay un ambiente espiritual que está interesado en que no ejercitemos, como dice Hebreo, ¿cierto?, esta madurez, este ejercicio de los sentidos para poder discernir lo que está bien de lo que está mal. Entonces, también por otro lado, la Biblia nos enseña de que tenemos lucha contra el mundo, contra Satanás, el enemigo de Dios, y contra nuestra propia carne. Por lo tanto, tenemos hoy día una historia que nos marca. Si tienes 50 años, 40 años, tienes una historia de 50 o 40 años en este ejercicio de los viejos rudimentos, de las viejas prácticas. Por lo tanto, es un poco lógico esperar de que estos rudimentos en las crisis de fe, como lo vimos hace 2 domingos atrás, tenga consecuencias y volvamos a esta etapa de poder tomarnos de esta vieja ancla, ¿cierto?, que nos daba seguridad. Pero hoy día, parados en la fe, ¿cierto?, cuando somos transformados, como dice la palabra, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, comenzamos a crecer bebiendo leche, los primeros rudimentos, y nos aprendemos, por ejemplo, algunos versículos ancla de nuestra fe, ¿cierto? Por ejemplo, Juan, cuando nos dice: porque de tal manera Dios amó al mundo, que nos ha dado a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree, ¿cierto?, en Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nuestras anclas de bebé, estas cosas que nos dan seguridad para caminar en la fe, tienen que ver con estos rudimentos, tienen que ver también con la liturgia y con todas las prácticas que la religión humana nos enseña. Sin embargo, el autor de Hebreos nos dice: ojo, que no estén puestas tus anclas, tus seguridades, eso que te hace caminar tranquilo, en los viejos rudimentos. Porque Jesús es mucho más que esto. Piensa en el ejemplo de los hebreos. Los destinatarios de esta carta, la carta de los hebreos, estaban pasando por una crisis de fe tremenda, porque estaban viendo 2 cosas. Uno, que el Señor Jesús no estaba llegando por segunda vez como Él lo había prometido. Estamos hablando del año 70, 80 después de Cristo. Por lo tanto, ellos esperaban en esta pasión de ver al Señor de nuevo, que regresara por segunda vez y derrotara tanta injusticia. Y por otro lado, ellos estaban sufriendo la persecución de este pueblo romano. Entonces, estos hebreos que se habían convertido de la religión del judaísmo al cristianismo, estaban dudosos. Decían: ¿pero qué pasa? ¿Es que acaso Jesús no resolvió este conflicto en el cual nos encontramos? ¿Es que acaso Jesús no fue suficiente para borrar mis pecados y estas costumbres, a anclarme a mis viejos hábitos? ¿Es que Jesús falló? Esa era la discusión que tenían los hebreos. Y no es una discusión histórica que haya pasado en el año 70, 80 después de Cristo, sino son discusiones y son cuestionamientos que son perfectamente aplicables a la vida de hoy y que la sufrimos cada uno de nosotros. Cada cristiano ha pasado y pasará por una crisis de fe. ¿Por qué? Porque, como lo vimos hace 2 domingos atrás, tenemos esta lucha de que nuestras expectativas se cumplan. Y muchas veces en nuestra inmadurez pensamos que Jesús, claro, es el Hijo de Dios que se encarnó para morir por nosotros en esta cruz. Sin embargo, estos viejos rudimentos dicen: bueno, yo tengo mi fe puesta, o a lo menos la he declarado, he cumplido con los rudimentos de la religión. Si confesamos con nuestra boca
que Jesús es el Señor, este Hijo del Dios viviente, seremos salvos. Pero en el intertanto estamos en esta vida, en este año 2021, sufriendo muchas cosas. Entre ellos una pandemia, quizás una enfermedad producto de esta misma pandemia, o una crisis económica, o tantas otras cosas que afectan y nos merman en nuestra fe. Digo nuestra fe porque es la construcción que yo hago de mi voluntad, de mis pensamientos, de mi accionar para seguir esta fe de Jesús. Sin embargo, muchas veces descubrimos de que nuestra fe, esta fe que construimos según nuestras propias fuerzas, es insuficiente. ¿Y por qué es insuficiente? ¿Acaso Dios se olvidó de nosotros? ¿Es que acaso, como lo dicen los hebreos, Jesús se olvidó de nosotros? De ninguna manera. Como vimos también, hay una diferencia entre lo que nosotros pensamos acerca de nuestra fe y la fe de Jesús. Es Jesús el autor y consumador de la fe, no es nuestra fe. Por lo tanto, en esta distancia, ¿cierto?, que muchas veces nosotros podemos entender como pecado, cuando estamos alejados de Dios, son dos cosas distintas y no estoy en el mismo lugar. La Biblia nos enseña que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando estoy en Cristo, luego me fortalece. Cuando no estoy en Cristo, la cosa es muy distinta. Y somos torpedeados por el mundo, por el enemigo y por nuestra carne, y diezmamos en lo que pensamos que es nuestra fe, confundiéndola. Por lo tanto, el Señor nos desafía, ciertamente, a cuestionarnos. ¿Es acaso mi fe madura? ¿Es acaso mi fe se deposita exclusivamente en estos rudimentos? Y puede parecer una palabra un poco antigua, pero déjame explicarte qué son los rudimentos. Es lo rudimentario, es algo básico, elemental. Sin embargo, al igual que la leche, es lo primero que yo necesito para construir algo. Por ejemplo, mi cuerpo. Y Dios nos dice en la carta de los Hebreos, es necesario de que no seamos inmaduros y dejemos esta leche como parte de lo que necesitaba. Más ahora necesitamos un alimento sólido. Por lo tanto, y déjame compartirte esto, la respuesta a esta crisis, a esta advertencia en el entendimiento de por qué somos exhortados por parte de Dios a no ser inmaduros, es porque tenemos la tendencia a ser inmaduros. Simplemente porque nuestras expectativas no se cumplen. Al igual que la gente de Hebreos, nos paramos en nuestras expectativas. Nos paramos en nosotros, olvidando que nos tenemos que parar en Cristo. Y esta distancia es lo que la palabra nos enseña como pecado. Estar distanciado de Dios y del amor de Dios. Por lo tanto, cuando yo digo todo lo puedo en Cristo, es porque estoy parado en Cristo y gozando de los beneficios de la fe. Por lo tanto, esta obviedad de que somos inmaduros es porque cumplimos este ciclo que nos enseña la carta de los Hebreos. ¿Cuál es este ciclo? 1, la desobediencia, la incredulidad, la falta de madurez, volver atrás, y por último el rechazo a Dios. Hebreos claro en decir y amonestarnos y advertirnos de que no podemos gozar de inmadurez en la fe. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo lo hago? Aquí una recomendación en la misma carta de Hebreos, y te voy a pedir, para que podamos tener entendimiento de cómo hacerlo, porque necesitamos de estas cosas, y oramos para que el Espíritu Santo, que mora en cada creyente, nos lleve a esta verdad, y que no depende de nosotros. De nuevo, es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que mora en el corazón del creyente, el que nos lleva a toda verdad. Es el Espíritu Santo el que nos presenta a Jesús.
el Espíritu Santo, este halos que Jesús mismo prometió que dejaría en la tierra cuando Él ascendió al Padre para llevarnos a Jesús, llevarnos a la verdad. Y te voy a pedir que vayas a Hebreos capítulo 6, versículos 19 y 20. Hebreos 6, 19 y 20. Y dice así. Es un título, ¿cierto?, que parte en el versículo 13, que dice: el inefable propósito de Dios en Cristo. Porque cuando Dios hizo, versículo 13, Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, Dios juró por sí mismo. Y aquí un poco explicar en forma muy superficial esto de tener firmeza en las promesas. Antiguamente, cuando dos reyes juraban y pactaban algo, ¿cierto?, ellos hacían un sacrificio y pasaba por entre medio de este sacrificio un animal partido en Dios y juraban, decían: si yo no cumplo esta promesa contigo, que me pase como a este animal que terminó dividido en este holocausto en dos. Sabiendo Dios, cuando prometió a Abraham: yo te daré tierra y descendencia y serás llamado el padre de la fe, tenía que jurar por alguien mayor. Y sabiendo Dios que Abraham no tenía la capacidad de hacerlo, Dios juró por sí mismo. Y Abraham cayó en un sueño y Dios pasó por entre medio de los dos mitades de animales en este holocausto y prometió: si yo no cumplo esta promesa con Abraham, que me suceda como le ha sucedido a estos animales. Por lo tanto, podemos entender por qué la Biblia nos enseña de que Dios no es hombre que pueda mentir, porque no puede. La fidelidad de Dios es una, y si Dios pacta con nosotros, y no al revés, si Dios pacta con nosotros de que seremos salvos en Cristo Jesús, es porque así será. Dios mismo está comprometido con esa promesa. Por lo tanto, esa pasa a ser un ancla inamovible. Es un ancla donde, independiente de la tempestad que sufra nuestra barcaza, una vez que esta ancla baja, no hay ola que nos derribe. De nuevo, es el ancla, esta promesa, este bien mayor, este inefable propósito de Dios, esta fidelidad de Dios, que baja como ancla y nos sujeta a nosotros, a nuestra barcaza, que independiente del viento o la marea que azotre nuestro barco, nuestra vida, no podremos temer mal alguno, porque Dios ha anclado nuestro barco, nuestra barcaza. Aunque ande en valle de sombras de muerte, como dice el salmista, no temeré mal alguno, porque tú, Jesús, estás conmigo. Tú, Jesús, eres mi ancla. Y es así como nosotros podemos asentarnos en esta promesa que no falla de parte de Dios. Esta promesa que no falla en Cristo Jesús. Nuestra ancla tiene que ser segura. Y aquí el autor de Hebreos lo descubre a nuestra vista. Hay dos cosas inmutables, por lo cual Dios es imposible que mienta. Que podemos tener un fuerte consuelo de los que nosotros que hemos acudido para tomarnos de esta esperanza que está delante de nosotros, es cierta, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, la cual tenemos como segura y firme ancla de nuestra alma y penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre por la orden de Melquisedec. Esta es la promesa de Dios, hecha visible en Cristo Jesús. Esta es la manera, la forma, el tránsito, el camino, donde nuestra inmadurez queda en la etapa de la leche temprana del bebé. No seamos inmaduros, nos dice el Señor,
Porque en Jesús tenemos esta ancla segura, que una vez que llega al fondo del mar, no hay nada, ni nadie, quien nos conmueva ni nos destruya. Y ojo, que no nos promete de que no sufriremos tormenta, para que nuestra fe no sea azotada, para que nuestra fe camine en Jesús, quien todo lo puede, no en nuestra justicia ni en nuestro pensamiento, sino en la fe que está puesta en Jesús, la fe de Jesús puesta en Jesús. Por eso podemos proclamar de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero estando en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, el ancla segura donde nuestra fe puede madurar, porque estamos abrazando esta ancla que es la fe de Jesús. Querido amigo, amiga, hermanos, familia de la Viña, vamos a tener un tiempo breve de oración para que esta palabra llegue a puerto firme en nuestro corazón y que el Espíritu Santo, que nos lleva a toda verdad, haga este milagro portentoso de quebrantar este viejo corazón a la usanza de un bebé que requiere leche y transforme nuestro corazón en un cristiano maduro que ya no necesita de los primeros rudimentos, no necesita de estos artilugios de la religión, porque haciendo tal cosa podré estar en Jesús. No se trata de eso, se trata de que el Espíritu Santo que mora en nosotros, en el corazón de cada creyente, nos muestre a este Jesús, a este Hijo de Dios. Y esto es un proceso hasta que Jesús venga por segunda vez. Te invito a cerrar tus ojos y a orar. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por esta palabra, tu palabra, Señor. Y que sea entendimiento, Señor, en el Espíritu y no palabra humana. Que sea tu Espíritu Santo que nos redarguye y nos lleva a toda verdad, Señor. Oramos por más de ti y menos de nosotros. Y oramos, Señor, para que esta lucha, esta constante tensión sea aplacada y disminuida por tu Espíritu Santo, que mora en nosotros. Vamos por fe, Señor, no por obras, para que no podamos gloriarnos de nuestro intelecto o de nuestra vida religiosa. Apártanos de eso, Señor. Clamamos a ti para que nos podamos refugiar no en los rudimentos de la religión, sino en la esperanza que viene de esta ancla y en la práctica del discernimiento, este ejercicio, Señor. Ayúdanos a dejar de lado las expectativas en nuestra bitácora, en nuestros planes, y ayúdanos a ejercitar este discernimiento entre el bien y el mal. Ayúdanos a ejercitar este discernimiento entre lo que es tu voluntad y la nuestra. Ayúdanos a dejar atrás, Señor, todo propósito personal que pueda ser muy bueno quizás, pero que no está en tus planes. Ayúdanos a escucharte, a verte. Oramos por la iglesia, Señor. Oramos por estos tiempos complejos donde nuestra fe es azotada. Oramos por la fe de muchos que está siendo azotada y asolada en este tiempo. Ven, Espíritu Santo, y llévanos a toda verdad, que es en Cristo Jesús. Llévanos a todo camino tuyo, Señor, porque tu nombre prevalece. Llévanos a todo camino en Cristo Jesús y llévanos a la vida, que es Cristo Jesús. Oramos por todas las personas, Señor, que hoy se encuentran enfermas, que tú levantes, Señor, con tu sobrenaturalidad. Aquí en la distancia, en un streaming, Señor, que no nos permite colocar e imponer manos, Señor. Sorpréndenos, Señor, y haznos descubrir de que también estos pueden ser rudimentos, porque tú eres mayor que esto.
Tú eres mayor que todos estos rudimentos, estas prácticas, Señor, que aprendemos a través de la religión y las costumbres humanas. Revélate, Señor Jesús, al corazón de cada uno de nosotros. Oramos por las personas enfermas, oramos por las personas, Señor, que están sin trabajos. Oramos, Señor, por las personas desanimadas. Oramos por las personas que están violentadas. Oramos por las personas que están enojadas. Oramos por las personas que están conflictuadas, Señor. Ven, Espíritu Santo, y que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, hoy día toque nuestro corazón de una manera distinta, y que esto sea signo de que hoy día tú nos has hablado y que la porción del cielo hoy día nos es entregada. Más de ti, Señor. Oramos siempre con un corazón agradecido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bien, amigos, amigas, te dejo como tarea esto. Volver a leer Hebreos, capítulo 5, 11, hasta el 6, versículo 20. Para que el Espíritu Santo siga haciendo esto, acercarnos a toda verdad, que es en Cristo Jesús. Te deseamos una muy buena semana. Y sigue conectada a cada una de nuestras actividades. Nos vemos. No one else but you.